tema que vamos a ver en esta clase corresponde a las consecuencias de la guerra. Esta guerra fue, yo creo que una de las más horribles. Hay algunos que les llama la atención por el tema del conflicto en sí, lo que genera la ansiedad de poder, cómo fue, que no fue hace mucho tiempo, no fue como digamos que hace, no sé, el siglo pasado, bueno, sí, esto fue el siglo pasado, pero hace 3 siglos atrás, no sé, en un periodo muy posterior, no, esto fue no hace mucho. Pasaron sus bastantes años ya, pero ahí queda todavía en la retina de las personas, todavía trae consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque hoy en día, a través de estas consecuencias de guerra, se hicieron lo que son los derechos humanos a nivel universal. Y todavía queda de ese holocausto que hubo, de esos crímenes de lesa humanidad, siguen habiendo consecuencias de temas raciales, de temas de creencia, de temas sexuales y otro sinfín de cosas que la gente de alguna manera todavía sigue reprochando, criminalizando, abusando. Esta semana les voy a hacer la clase a través de Classroom. De igual manera se les va a llegar un correo y todo, pero el activado va a estar enfocado un poco a esto, pero le he llevado a nuestra perspectiva histórica, o sea, de nuestros pueblos originarios. Nosotros tenemos consecuencias con respecto a una guerra que nos afecta también, racialmente, culturalmente. Bueno, nos enfocamos un poco en esto. Les voy a leer un poco de lo que es los crímenes de lesa humanidad. Se estima que murieron alrededor de 60 millones de personas, mucho. Aproximadamente la mitad de estas víctimas fueron civiles que perecieron a causa de los bombardeos y las masacres realizadas en China y el sureste asiático por los japoneses y Europa por los nazis, en un genocidio conocido como el Holocausto. Junto con todas estas muertes, tenemos que sumarlo también de que lo que hizo el fin de la guerra, aparte de todo lo que hizo los nazis, aparte de todo lo que hicieron los de Stalin en Rusia, no hay mucha información, pero también hubieron campos de concentración. Aparte de que se tomaron casi toda Europa y lo destrozaron entero por la parte de los daños de la infraestructura, también hubo, que no se nos puede olvidar que hubo 2 bombas atómicas, las únicas bombas atómicas que se han tirado y que destrozaron 2 ciudades enteras. Y no solamente destrozaron en ese minuto, sino que las destrozaron casi de por vida, porque estamos hablando de material químico. Y esa es la radiación que quedó permanentemente por las futuras generaciones. Entonces, sí, hubieron vencedores, eliminaron a los nazis, pero ¿qué consecuencia hubo después con respecto a eso? Y eso que por favor tampoco se nos puede olvidar. Las muertes fueron para ambos lados, no solamente para eliminar a este enemigo que eran los nazis, que eran lo más grave, pero también hubo muertes que no eran necesarias. ¿Era necesario invadir Hiroshima y Nagasaki? Bueno, esta clase va a ser súper de análisis y observación, porque todavía tenemos consecuencias de esto, del odio. El tema. Y ahora nos vamos con las consecuencias geográficas, políticas y económicas. Dentro de las geográficas tenemos que posteriormente a esta guerra se hicieron conferencias en las cuales se decidieron en esas conferencias las distintas separaciones y desglose de estos sistemas autoritarios, como es el tema de Alemania, que se dividió en 4 zonas y ocupadas por los vencedores, que eran los aliados, Francia, y Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. También, junto con esto, se transforma la parte soviética. Se transforma la Europa del Este y se hace la división, el dominio, de estos territorios por Estonia, Lituania y Estonia. Y parte de Finlandia y Rumania.
Además también tenemos el fin del expansionismo japonés, que había perdido todos los territorios conquistados de China y el Pacífico. Consecuencias políticas. Lo principal es que es la caída del fascismo. Realmente, ¿qué es el fascismo? ¿Entendieron lo que era el fascismo? Fue sustituido por regímenes democráticos en todos los sectores en los cuales fue impuesto. Democracia capitalista en Europa Occidental, Japón, resaltados por Estados Unidos. Aquí, ojo, que la figura de Estados Unidos llega a ser sobrepasada por todos los sistemas. O sea, ¿qué importancia tuvo Estados Unidos en este periodo? Y que después nos va a servir posteriormente para la próxima consecuencia que viene, que es la Guerra Fría. En Europa Oriental se impusieron regímenes comunistas que estaban bajo la influencia soviética, y en África y Asia se hicieron procesos de descolonización, que es sacar a las colonias que estaban, los imperios coloniales que estaban impuestos ahí desde el siglo XIX, para, entre comillas, volverse independientes. Las consecuencias económicas que las tenemos aquí abajo. El final del conflicto ofreció un paisaje de ruinas en aquellas regiones europeas que fueron escenario de la guerra. En ellas las ciudades, los campos y las industrias habían sido destruidas totalmente. Además, en Europa, las enormes deudas que los países en guerra habían contraído causaron ciclos de inflación y contracción económica. En cambio, Estados Unidos, personaje que había mencionado anteriormente, que es sumamente importante en este periodo, se había convertido en el principal centro de productor de armamentos y otros suministros bélicos y resultó beneficiado económicamente por la guerra. ¿Por qué? Porque es el Estados Unidos el que presta dinero para que salga a flote Europa. Y aquí Estados Unidos es la potencia ganadora que sale como nuevo sistema de observación, de liderazgo, a lo cual hay que seguir. Y acá está esta paz que vemos que trae calma, trae justicia para algunos, pero obviamente la idea es que se mantenga. Dice, hubo acuerdos en la necesidad de buscar y garantizar la paz. Con el objetivo se creó una nueva organización internacional que reemplazara a la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones se creó en la Primera Guerra Mundial. Esta organización que se viene a crear ahora es la que reemplaza la que ya estaba. Y se crea por la Organización de las Naciones Unidas, que es la más conocida como la ONU. Comenzó a consolidar las bases de un sistema de relaciones internacionales que subsiste hasta hoy. La ONU es una organización reconocidísima. Y esa obviamente es la que se le atribuye el tema de esta Declaración de Derechos Humanos a nivel universal. Su fundación fue en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, en el año 1945. Una asamblea de representantes de 50 estados aprobó la Carta de las Naciones Unidas, a la que con el tiempo casi todos los países del mundo se suscribieron. El objetivo de esto es la defensa de los derechos de las personas, manteniendo la paz y la seguridad mundial, la necesidad de garantizar la libre determinación de los pueblos y el principio de no intervención, el fomento y la cooperación entre los pueblos. Esto es súper fundamental de lo que dice aquí del objetivo, y que eso lo vamos a ocupar un poco en la actividad que les voy a dar a continuación. Vuelvo a insistir, la actividad que les voy a dar ahora está relacionada con la materia, pero no completamente. Ahí ustedes la van a ver. Cualquier duda, consulta, me escriben. Que tengan buen día.